Aleluya, aleluya. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Bellísimamente el Salmo 35 dice de Dios: en ti, Señor, está la fuente viva. Tu luz nos hace ver la luz, das de beber del torrente de tus delicias, dice el Salmo 35. La Sagrada Escritura con mucha frecuencia dice de Dios que es una fuente, un manantial, una imagen muy apreciada por los judíos. Los judíos sabían muy bien cuánto valía el agua, un manantial que encontraban en medio del desierto. Sabían ellos por experiencia, porque no tienen ríos, no tienen valles, no tienen selvas, no tienen nevados como lo tenemos aquí, cuánto valía encontrar el agua, y cuando la encontraban, hacían ciudades en torno a ese pozo o a ese manantial. Por eso también Jesús alguna vez, para decir que Él es el que puede saciar el ansia, la sed espiritual de los hombres, alguna vez Jesús clamó y dijo: el que tenga sed que venga a mí y beba. De sus entrañas manarán torrentes de agua viva. También le dijo a la samaritana: mujer, si supieras quién te pide de beber, le estaba pidiendo un poquito de agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús habla de esta manera porque quiere darnos a entender que solo Dios, queridos hermanos, solo Dios, solo estando con Él, solo viviendo en su gracia, uno puede experimentar la verdadera satisfacción. El profeta Jeremías hemos escuchado con qué desgarro, con qué dolor habla, qué tremendo. Dice, cuando habla de Israel, espantaos cielos, dice, horrorizaos y pasmaos, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Aquí están estas palabras que describen el drama que vive el pecador, la locura que vive. Me abandonaron a mí
fuente de agua viva, y cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen el agua. La queja de Dios, el dolor de Dios, la locura que comete el pecador, querido hermano, abandona a Dios. Fíjate, fuente de agua viva, un manantial que tiene agua perenne, por un aljibe, es decir, un agujero cavado en la tierra, que ahí se trata de retener el agua, pero dice aquí el profeta, no retiene el agua. Un reservorio agujereado. Fíjense qué locura. Qué locura. Aquí en Arequipa tenemos varios manantiales de agua bien conocidos. Perennemente el agua está saliendo, día y noche, invierno, verano, siempre agua. Qué locura sería para un agricultor abandonar ese manantial y fabricarse un reservorio que le va a llenar el agua, pero el reservorio está agujereado. Locura sería, locura, queridos hermanos, cambiar ese manantial de agua viva por ese reservorio que está roto por todo lado y no retiene el agua. Locura, un agricultor no lo hace. Pues eso que no lo hacemos humanamente, dice aquí el profeta, ¿no? Hacemos con Dios cuando pecamos. Abandonar a Dios. ¿Qué será abandonar a Dios, queridos hermanos? ¿Qué será el pecado? ¿Qué es abandonar a Dios? ¿Qué será, queridos hermanos? ¿Qué será? La queja de Dios está aquí. Por eso, con esta imagen tan fuerte que pone el profeta, la conclusión es evidente. Cuando uno vive en pecado, nada puede prosperarle, nada le puede alegrar. Por muchas alegrías que tenga, hay que gritarle al oído al que peca, su alegría no es alegría, no puede ser alegría. Fíjate lo que dice el profeta. El que está en pecado es como el que está reteniendo agua en un reservorio roto. Por todo lado el agua se va. Y además no va a volverse a llenar. ¡Qué dolor! Por eso el mismo pecado, queridos hermanos, ya es en sí mismo una desgracia. De suyo el mismo pecado, decía algún autor espiritual, decía, cuando uno comete pecado, eso ya es un infierno. Y de alguna manera, el profeta Isaías, hemos escuchado por San Mateo, nos dice eso. Cuando uno vive en pecado no tiene paz, no puede alegrarse, se le bloquea todo. Describe esto el profeta Isaías. Oiréis, pero no vais a entender. Miraréis, miraréis, dice, pero no vais a ver. O sea, vamos a escuchar las cosas de Dios, pero no se va a entender, no va a llegar al corazón. Es el drama del pecador, que escucha las cosas de Dios y ya no le entra remordimiento. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Se sigue pecando y se sigue pecando, y el corazón se ha endurecido y ya no le importa. Eso es el dolor que siente el profeta Isaías. De tanto pecar, ya no se quiere salir del pecado. ¿Acaso no lo vemos también hoy en nuestro entorno? ¿Cuánta gente por dedicarse habitualmente a vivir en pecado ya no siente remordimiento? Oye las cosas de Dios, pero realmente no entiende. Mira las cosas de Dios y no ve. Y eso ya es un infierno, porque se ha separado de Dios. Eso es el infierno. Una de las notas características del infierno, no querer a Dios. No querer a Dios. Se ha embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído.
duros de oído, no entienden con el corazón. Es la queja de Dios, queridos hermanos, la queja de Dios, el dolor de su corazón, el dolor. Dios contempla al hombre que se aleja de su lado y Dios omnipotente no puede hacer nada, porque no obliga y llora y sufre y espera como el padre del hijo pródigo a que vuelva el hijo. Pero esta es la realidad del pecado, ¿no? Vivir queriendo coger la felicidad como queremos coger el agua con una canasta. Con las manos se nos va. Alegría que se va, felicidad que termina, gozo que no es gozo. Por eso los santos que han sentido en su corazón este mismo sentir de Dios, ¿cuál ha sido la vida de los santos? ¿Cuál ha sido? Santa Rosa de Lima, aquí en el Perú. ¿Cómo quería ella? ¿Cómo quería ella ser misionera en los Andes? En su tiempo no se podía. Y anhelaba buscar las almas que se perdían. Quería viajar ella, no podía. Y trabajaba por 6 y daba lo que necesitaba su madre para las cosas de casa y el resto se lo daba a los padres misioneros. Así era Santa Rosa. Tiene un escrito bellísimo también donde ella exclama cuál era la belleza. Dice ella: oh, si los hombres conociesen la belleza de la gracia de Dios, cualquier sacrificio harían por vivir en gracia de Dios. Pidámosle a la Virgen, pidámosle a los santos también tener los sentimientos de Dios. A Dios le duele inmensamente que sus hijos se aparten, que ya vayan viviendo en este mundo el infierno. El infierno es este: oír sin oír, ver sin ver, ser insensible a las cosas de Dios. Eso ya es un infierno. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Nada más, queridos hermanos.